saludo para todos, soy James Llanos del equipo de invirtiendoenlabolsa.com, una vez más con nuestro exitoso videoanálisis donde compartimos con todos nuestros seguidores lo que está sucediendo en el mercado financiero global y donde hacemos recomendaciones según las señales de análisis técnico de cada activo. Recuerden que nuestro videoanálisis incluye ahora tips y explicaciones más detalladas sobre nuestra metodología para que usted entienda mejor nuestros análisis. Entendemos que no todos nuestros seguidores han realizado nuestro seminario de análisis técnico, pero estas explicaciones son el premio que damos por seguirnos y estar pendiente de nuestros eventos. Iniciamos con el ETF Standard & Poor's. En el marco diario, justamente en nuestro anterior videoanálisis, anunciamos cómo este movimiento era claramente alcista. ¿Por qué? Porque luego de una vela roja de rango amplio, muy sólida, muy fuerte, el mercado trata de negarla casi en su totalidad. Este movimiento era claramente alcista. Así lo anunciamos, así sucedió. Nuestros análisis continúan con muy buen éxito, apoyando a todos nuestros seguidores. El mercado, sin embargo, en este momento ya se encuentra algo extendido. En conteo de velas vemos cómo no se ha dado un retroceso importante. Incluso el RSI ya muestra que está llegando un poco, le falta un poco todavía para llegar a niveles de sobrecompra, pero sí se ve algo extendido. Pero la situación que más les quiero compartir como interesante es la siguiente. Veamos lo que está haciendo el marco mensual. Miren el nivel al que está llegando. De hecho, grafiquemos una línea en esa zona justamente y veamos lo que está pasando allí. Miren este techo anterior, justo en ese nivel, pero además miren este otro, es decir, estamos ante una situación de doble techo y estamos llegando allí. Esa es una zona donde el activo debería encontrar muy buena resistencia, es decir, no le va a quedar muy fácil traspasarla con fuerza. Allí va a encontrar mucha venta y el activo debería encontrar o corrección, es decir, retroceso en el precio, o una consolidación importante antes de continuar al alza. Yo la verdad considero que este es un movimiento donde el activo va a continuar al alza. Sin embargo, es una zona muy importante que debemos esperar cómo se resuelve. Continuemos con el ETF del Dow Jones. En marco diario anunciamos cómo el rompimiento de esta consolidación debería permitir que el activo continúe al alza. Así lo hizo también, pero veamos, y más como los tips que estamos anunciando para nuestros seguidores, veamos por qué se considera esto una consolidación. Miren, aquí graficamos una zona de precio donde este se ha movido entre el mínimo de esa zona y el máximo, es decir, no ha logrado desarrollarse hacia ningún lado, ni al alza ni a la baja, se queda allí un buen periodo de tiempo. Eso es conocido como una consolidación, es decir, es un movimiento horizontal y no un movimiento vertical. Esta vela roja, que era una vela pues muy bajista, por el movimiento que traía antes el precio, no se considera bajista. Sin embargo, el mercado la niega y allí es cuando nace la hipótesis de que vamos a continuar al alza. Esas son las señales que el análisis técnico permiten interpretar. Bueno, espero que entiendan un poco mejor ahora, de ahora en adelante, lo que son las consolidaciones, y recuerden que nuestros videoanálisis van a traer estas y muchos más enseñanzas. El marco mensual también tiene una situación similar a la del Standard & Poor's, y es que estamos llegando a una zona importante, bueno, de hecho ya la estamos pasando un poco, una zona importante de resistencia. Veremos cómo finalizan el precio en esta zona. Este es el ETF Nasdaq. Veamos cómo el activo en el marco diario venía un poco débil, de hecho muy débil, había traspasado diferentes zonas de precio importantes. Sin embargo, aquí viene otro tip: el análisis de múltiples marcos, Veamos cómo el marco semanal y el marco mensual nunca fue bajista, siempre estuvo mostrando la formación de un posible pivot. Por eso es que uno no se puede perder mucho en lo que nos dice un marco. Pues sí, él trata de anticiparle a unos movimientos, pero este aún estaba en contratendencia con el marco semanal y mensual. Esa es la potencia del análisis en múltiples marcos. Finalmente el activo
niega esta caída y continúa al alza, y en este momento está haciéndonos tal vez una consolidación pequeña, tal vez para continuar al alza. Veamos cómo está el activo en cuanto a movimientos pasados en el marco más grande, en el que analizamos acá, que es el mensual. Veamos cómo tiene buen espacio para desarrollarse al alza, es decir, aunque el activo ha sido básicamente el más débil de todos, realmente tiene buen espacio para continuar al alza, y este es un muy buen patrón de marco mensual. Vamos ahora con mercado forex. Este es el par euro-dólar. En marco diario vemos un movimiento muy bajista, formando varios pivots a la baja, en este momento un máximo menor 5. Bueno, hay quienes no entienden muy bien qué es un pivot. Les anuncio, no se pierdan nuestro próximo video análisis, allí vamos a explicar un poco más qué es un pivot. Bueno, en este momento formando un posible máximo menor 5 y sin embargo pensaría que esto va a ser más que la formación de un pivot, una consolidación. Lo digo porque, veamos, el activo llegó a una zona de sobreventa y allí está encontrando un poco de compra. Eso podría hacerlo demorar un poco más en ese nivel, en esa zona de precio, y hacernos una consolidación. Pero ¿por qué también? Porque vean lo extendido que está el marco semanal. El marco semanal tenía 1, 2, 3, 4, 5 velas rojas. Ya era justo una vela verde. Es posible que esta semana sea una semana de rebote o de consolidación. Recuerden, un rebote es cuando decimos una tendencia bajista, un movimiento al alza, ese lo conocemos como rebote. Ahora bien, el marco mensual, sin embargo, lo veo cayendo tal vez un poco más hasta esta zona, pero todavía el marco mensual, no es bajista. El marco mensual simplemente nos está mostrando un retroceso para formarnos tal vez un pivot. La libra dólar muy bajista en el marco diario, tenemos ya un máximo menor 5 en formación de pivots. Además, los promedios móviles confirman también esta tendencia bajista. Sin embargo, sí se ve un poco extendido. Es que de hecho un conteo de quinto máximo menor ya es un conteo extendido. En el marco semanal también se ve así. De hecho, tanto marco semanal como marco diario se encuentran el RSI muy por debajo de la zona de sobreventa. Sin embargo, el marco mensual está en una caída bien interesante, rompe este nivel de consolidación y en este momento podría buscar nuevos mínimos. Simplemente tener un poco de cautela por lo que está haciendo el marco semanal y el marco diario. El dólar yen imparable, marco diario, intenta una caída, intenta hacer mínimos, pero el mercado sale muy comprador y devuelve el precio para continuar al alza. El marco semanal de hecho es un pivot bien interesante, rompe esta zona y continúa al alza. El marco mensual continúa viéndose muy extendido y sigo pensando que este activo necesita un retroceso bien interesante en el marco mensual. Cuando llegará estaremos pendientes. Este es el dólar canadiense. En marco diario estamos ante una consolidación que en el semanal podría ser de hecho el retroceso para formarnos un pivot. En el marco mensual incluso miren hasta donde llegó esa zona, llegó justo hasta un pivot anterior y allí es donde empieza a tener resistencia y a retroceder un poco el precio. Sin embargo, sigo todavía con un sesgo muy alcista. Tan solo sería ver que este marco, el semanal, nos forme bien el retroceso, nos forme un pivot bien interesante para seguir pensando en largos. Como siguiente paso, visite ya mismo el portal www.invirtiendoenlabolsa.com y registres en el formulario que allí aparece para recibir totalmente gratis nuestro entrenamiento en video. Fundamentos para invertir en la bolsa por internet. Aprenderá los conceptos básicos para iniciarse en este negocio sin tener que dejar su ocupación actual y empezando incluso con inversiones mínimas de $50 en adelante. Recuerde www.invirtiendoenlabolsa.com. De antemano le damos nuestras sinceras felicitaciones por tener esta excelente iniciativa de aprendizaje en pro de mejorar su situación financiera y la de su familia. Hasta pronto.